definir de manera clara. Les voy a volver a mostrar de qué manera va a ser la distribución de la calificación. Vamos a ver un poco el cronograma correspondiente a la materia y pues ya iniciamos de lleno lo que es ingeniería económica. Ya, no se preocupen. Están ingresando todavía sus estudiantes, sus compañeros, perdón. Tengo entendido que han cursado con la auxiliar hasta las 5:15 también. Entonces, de la clase del auxiliar a la clase con mi persona, vamos a tener un lapso de unos 10 a 15 minutos a más tardar para que ustedes también puedan dar su respectivo descanso antes de iniciar. ¿Está bien? Estamos exactamente 5:36. Creo que ya podemos iniciar entonces. Bueno, a grandes rasgos, me voy a presentar inicialmente para aquellos que no me conocen. Mi persona, su servidor, es el ingeniero Dieter Fernando Cejas López, ingeniero industrial de profesión y docente en este curso de verano de la materia de ingeniería económica. ¿Ya? Conmigo van a estar cursando a lo largo de estas semanas de clases el contenido de la materia en sí, con el objetivo principal, obviamente, de que ustedes puedan fortalecer el conocimiento adquirido, que puedan sacarle provecho del conocimiento que se pueda llegar a brindar a lo largo de esta materia y que sirva, obviamente, como base profesional para cada uno de ustedes, independientemente de la carrera que ustedes llegan a tener, porque tenemos una clase bastante vistosa y bonita. Tenemos ingenieros industriales, tenemos ingenieros mecánicos, electromecánicos, tenemos ingenieros civiles. Entonces hemos generado un grupo de trabajo bastante dinámico, multidisciplinario, y la idea es que ustedes puedan coercionar y puedan obviamente dar respuesta a lo que corresponde a la ingeniería económica en cada una de sus ramas profesionales. ¿Sí? El día de ayer y el día de hoy vamos a ver temas conceptuales. Es muy importante poder observar la parte conceptual de lo que corresponde en sí a cualquier tipo de ciencia, porque la base conceptual nos permite a nosotros tener un mejor detalle de qué es lo que estamos realizando, ¿no? Posteriormente, ya teniendo una base sólida con respecto a los conceptos, a las terminologías y definiciones de la ingeniería económica, ya el día de mañana vamos a iniciar con lo que corresponde, por así decirlo, a la parte o al elemento práctico, en el cual obviamente les voy a pedir a cada uno de ustedes que puedan tener el material necesario para que puedan desempeñar sus funciones en sus respectivas ubicaciones, ¿ya? Por herramientas que les voy a solicitar a partir del día de mañana, pues que tengan a la mano una computadora para que podamos manejar Excel si es de su preferencia o alguna herramienta que nos permita hacer cálculos matemáticos. Si les prefiere a muchos de ustedes manejar el tema de la calculadora, tampoco, no hay ningún problema. Pueden estar con calculadora, hoja de papel y su respectivo bolígrafo o lápiz. Eso ya depende de cada uno de ustedes, ¿sí? Me imagino que ninguno ya tiene ninguna dificultad. Como habíamos comentado hace un momento, de acuerdo al comunicado de la Facultad de Ciencias y Tecnología, exclusivamente del curso, de la coordinación del curso de verano 3-2021, la materia se está dictando para las siguientes carreras, por favor. Ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería electromecánica e ingeniería civil. Lamentablemente, la carrera de Ingeniería de Sistemas no forma parte, al menos en este curso de verano, para poder desempeñar esta materia durante este periodo, ¿ya? Para que puedan tomar sus previsiones. Ahora, iniciamos entonces, por favor. Habíamos tenido una pequeña tarea que habíamos dado el día de ayer para que ustedes puedan investigar, para que ustedes puedan revisar y para que podamos analizar el día de hoy. ¿Alguien nos quisiera compartir qué información ha identificado, qué información ha encontrado con respecto a macroeconomía o a los estudios macroeconómicos en los cuales se encuentra presente en nuestro país? ¿Nadie? Inge, Adelante, adelante por favor, mi querido Brandon. lo que yo he encontrado del artículo es que ha habido unas pequeñas inflaciones en lo que es en los diferentes productos y servicios que ha habido en nuestro país, pero eso se ha logrado gracias a lo que es el COVID y problemas que ha habido internamente que ha hecho que haya una inflación en lo que es en los diferentes departamentos,
pero ha Ya, sido del 0,21 a casi 1% rozando. ya, interesante. Tema de inflación es uno de los elementos que has podido identificar entonces. Sí, Ya, muy bien, mi querido Brandon, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Yo también investigué el último cuatrimestre del 2021 y encontré que había crecimiento del 5,3% debido a la exportación e importación. También ha aumentado el precio de los productos de soja, gas, estaño, plata respecto al año pasado o al año pasado, el 2020. Perfecto. También eh, hubo, como bien indicó, la inflación y también desempleo por el COVID o por la pandemia. Y el desempleo descendió del 7 puntos, actualmente está en 7,6% de la gestión 2021 y anteriormente del 2020 era un 8,23%. Ya, perfecto. Muchísimas gracias, mi querido Jorge. Jorge, Inge, Inge, yo encontré que, Bueno, es casi similar, ¿no? Lo que dijo mi compañero, más sobre el COVID, que ha afectado bastante. Y debido al COVID ha habido como desempleos y el gobierno ha tenido que igualmente pagarles, ¿no? Entonces, ha habido mucho gasto de parte del gobierno para poder estar lo que es las medidas de los hospitales y todo eso. Entonces, está habiendo mucho gasto. Entonces, en algún momento va a llegar lo que va a ser como que tener que sacar de nuestros recursos, ¿no? O sea, de nuestros ahorros, se puede decir. Entonces, creo que sería bueno primero recuperarnos bien del tema de la pandemia, porque si seguimos con el tema de la pandemia, vamos a seguir teniendo muchos gastos, ¿no? Así estoy encontrado. ya, muy bien, mi querido Miguel. Perfecto. Inge, Mire, yo lo que encontré, adelante, perdón, por favor. lo que encontré, Contigo terminamos, mi estimado Fidel. ok, Adelante. sí, señor. Lo que yo encontré fue que, bueno, en 2006 Bolivia adquirió una gran cantidad de ingresos al decretar la nacionalización de hidrocarburos. Después de ahí hubo una especie de eh, ga elevado gasto público o despilfarro, como algunos lo llaman, otros lo llaman. Ya, Eh, y bueno, después de eso resultó que un aumento de la deuda pública, reducción de reservas internacionales y ahorros fiscales después de todo ese. Y durante la pandemia también, que ha habido una recesión y aumento de índices de pobreza, también lo que el gobierno ha hecho, que es desplegó iniciativas para proteger a la población más vulnerable, que son los ya conocidos bonos o transferencias en efectivo, que ellos lo llaman, y también los diferimientos de créditos. perfecto. Perfecto, mi querido Fidel. Un buen aporte. Vamos a hacer una pequeña aclaración con respecto a este trabajo. Ustedes han podido ver, hay bastantes casos muy peculiares. Han presentado varios su trabajo. Me imagino que son tímidos muchos de ustedes, no hay ningún problema, se entiende. Aparte que somos más de 250 personas, entonces a mí me encantaría escucharlos a todos, pero así se nos pasaría el tiempo. Pero algunas aclaraciones ante este aspecto. Primera situación, eh, nosotros ya tenemos establecido lo que es el grupo del Classroom, en el cual, si ustedes han podido observar, ya se encuentran los 3 enlaces correspondientes para cada clase, ¿no? Yo les voy a pedir en primera instancia que por favor que puedan siempre ingresar a la sala número 1. Una vez que la sala 1 se llene y no les permita acceder, recién pasen a la sala 2 y así sucesivamente, ¿ya? No se unan aleatoriamente a una sala, la que les guste. Trataremos de llenar primero las iniciales para tener un mejor control también de las mismas salas. A su vez, también ustedes han podido ver, ya existe determinada información de bibliografía básica para que ustedes puedan trabajar también, para que puedan observar, para que puedan complementar su conocimiento. De la misma forma, se subió ya las diapositivas de la clase del día de ayer. Hoy vamos a hacer una micro recapitulación en un periodo corto de tiempo, porque obviamente ya lo hemos visto ayer, para poder continuar aún con la materia. Tenemos 2 días de retraso, pero es muy importante ver esta parte conceptual para poder entender el por qué
de todas las situaciones que vamos a ir viendo posteriormente al momento de elección de alternativas, obviamente en base a la matemática financiera. ¿Ya? Aclarando y terminando este tema del Classroom, ustedes han podido observar que ya existía una primera tarea correspondiente al concepto de macroeconomía relacionada a nuestro territorio nacional, que era básicamente una investigación. Ustedes tenían que leer un determinado artículo en el cual obviamente haya estado como base de estudio nuestro país. Recuerden que la macroeconomía es el estudio. A ver, ustedes díganme, ¿alguien se acuerda qué es la macroeconomía? ¿Qué concepto tiene la macroeconomía? De los que estuvieron ayer. Estudio de la economía de un conjunto rural. Perfecto. Vamos a poner algunas reglitas ahorita. Acabo de escuchar tres respuestas correctas al mismo tiempo, pero válido, ¿ya? La macroeconomía, como habíamos indicado, es el estudio de la economía, ya sea en un grupo de países, en una sociedad de los mismos o en un determinado país, ¿no? Considerando la totalidad de los factores que intervienen, obviamente, en el elemento económico. Entonces, sobre esta base yo les pedí que puedan observar artículos que pudiesen encontrar en Internet, porque existen bastantes institutos certificados internacionales que realizan este tipo de análisis a nivel país, a nivel continente, a un determinado sector. Por ejemplo, ustedes han debido observar que la mayoría de estudios macroeconómicos se realiza, en este caso, un estudio macroeconómico de toda América Latina y el Caribe, en la mayoría de los casos. Entonces, de la misma forma, se va analizando este tipo de situaciones, ¿ya? Voy a revisar cada uno de los aportes que ustedes han realizado. Como les comenté el día de ayer en la primera clase, reglas principales, y en este caso para aquellas personas que no hayan ingresado el día de ayer. Regla número 1, por favor, todo comentario es válido en la clase y todo comentario debe ser respetado por sus compañeros, ¿ya? En algunos casos vamos a poder interactuar vía voz, obviamente, porque yo quiero conocer su punto de vista de cada uno de ustedes. Pero si no existe la posibilidad de que ustedes puedan comunicarse con un micrófono, ya sea porque no lo poseen activo en el momento o porque otro compañero está conversando y considerando que el tiempo es corto de las clases, yo les voy a pedir por favor que puedan almacenar todos sus puntos de vista o los comentarios que ustedes quieran dar a conocer a la clase en los chats, ¿ya? Yo voy a considerar toda participación que tenga el estudiante. Es una forma y un plus sobre el cual a mí me toca o a mí me gusta trabajar, principalmente cuando estamos en un ambiente académico. Así que toda participación de ustedes tiene su respectiva remuneración, ¿ya? No se preocupen en ese aspecto. Segunda regla, no se vayan en ningún momento con dudas. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna consulta? ¿Hay alguna sugerencia? Por favor, háganmela saber. Estábamos explicando muy rápido y pasamos de un concepto a otro de una manera bastante rápida. No tengan miedo en cortar o en consultar vía chat, ¿ya? La idea es que ustedes puedan absorber la mayor cantidad de conocimiento durante las clases. Y obviamente los trabajos extra horario de clase les permitan a ustedes fortalecer ese conocimiento que ya han ido observando a lo largo de las clases que vayan viendo conmigo, como también con su auxiliar, ¿ya? Tengo entendido que con María René, la auxiliar de ustedes en la materia de ingeniería económica, iniciaron el día de hoy ya con ejercicios. Ella se va a encargar de igual fortalecer esa parte práctica. También vamos a verla conmigo, no se preocupen, ¿ya? Sin embargo, también les pido que puedan tomar su debido recaudo con la auxiliar, a dar cumplimiento a sus instrucciones, porque tiene una nota considerable en el periodo de la materia. Para aquellos que no vean, vamos a observar en un momento. Para terminar esta aclaración general, para aquellos estudiantes que el día de hoy se están incorporando a la materia, no hay ningún problema. El Classroom lo vamos a ampliar hasta el día de mañana, ¿ya? Para que ustedes puedan participar en el mismo o quizás tal vez alguien quiera también fortalecer su conocimiento en este o mejorar su detalle correspondiente a la disertación o al trabajo que haya realizado, perfecto. No hay ningún problema tampoco en esa situación. ¿Ya? ¿Alguna duda más, mis queridos estudiantes, con respecto a determinadas temáticas generales que vayamos a observar?
Si no hay ninguna, entonces vamos a dar inicio, por favor. Como les dije, recapitularemos en primera instancia todo lo que habíamos observado el día de ayer y vamos a ingresar ya de lleno a lo que corresponde el contenido del día de hoy. Permítame compartir pantalla. Como ustedes podrán observar, estamos manejando 3 salas de manera paralela, ¿ya? Entonces, ante esta situación, para que ustedes tampoco se puedan perjudicar, por favor, yo les voy a pedir que traten de ingresar en los horarios establecidos para iniciar la clase, porque se me hace un poco dificultoso también estarles permitiendo el acceso de forma constante. Vamos a configurar esa situación de todos modos para el día de mañana también. Sin embargo, les voy a pedir que ustedes también puedan ser puntuales al momento de iniciar la clase. La clase vamos a dar inicio aproximadamente entre las 5:25 a 5:30 para que ustedes también puedan tener su pequeño receso una vez culminada la clase de la auxiliatura, ¿ya? Quisiera saber si todos pueden observar mi pantalla de la computadora en este momento, si está en línea con cada uno de ustedes. ¿Sí? Perfecto, ya. Iniciamos entonces, por favor, queridos muchachos. Vamos a hacer un preámbulo bastante rápido. Como les comenté hace un momento atrás, todo comentario ustedes pueden irlo añadiendo a los grupos, perdón, a la barra de chat de cada una de las clases que estamos iniciando, en cada una de las 3 plataformas que estamos generando. De la misma manera, por favor, cualquier comentario que quieran realizar, tienen la autorización de poder, por favor, abrir el micrófono cuando ustedes vean conveniente, ¿ya? Solamente no se peleen con sus compañeros al momento de disertar, no hay ningún problema. O si alguien ya está hablando antes de ustedes, permítanle la disertación respectiva para que ustedes puedan comunicarse, ¿sí? Dicho esto, por favor, iniciemos. Vamos a hacer un pequeño preámbulo rápido de lo que hemos visto el día de ayer. Bienvenidos sean nuevamente a los que estuvieron ayer y a los que están hoy día en la materia de ingeniería económica. Ahora sí, empezamos de lleno con toda la seguridad de que vamos a cubrir, ustedes también con la certeza de que ya se encuentran inscritos en materia. Así que pues, bienvenidos a esta ciencia tan bonita de la rama empresarial, en la cual obviamente espero que ustedes puedan satisfacer toda esa necesidad de aprendizaje que llegan a tener muy por encima de la nota que quieran obtener, ¿ya? Vamos a tener bastantes casos de análisis a lo largo de la materia con respecto a la metodología que usualmente están quizás acostumbrados a tener a lo largo de las materias que van cursando en su ciclo de pregrado. ¿Por qué motivo? A mí me interesa bastante en la mayoría de las clases que se puedan dictar, tanto en pregrado como en posgrado, en las cuales tengo la oportunidad de regentar, que el estudiante, más allá de obtener una nota respectiva, el estudiante sea capaz de analizar y de saber el porqué de las cosas. Entonces, sobre esta situación vamos a tener diferentes elementos de análisis en el cual les voy a pedir que ustedes puedan usar su lógica, su capacidad ingenieril. Vamos a tener competencia, por si acaso, entre carreras también. Vamos a utilizar 2 plataformas de manera muy frecuente. Una de ellas es el Kahoot. No sé si alguno ya tuvo la posibilidad de utilizarlo en alguna otra materia, en el cual básicamente vamos a ir jugando, respondiendo determinadas consultas en este software, el cual obviamente va a ir sumando puntajes y va a definir ganadores. Entonces, vamos a tener en este tipo de herramientas ganadores individuales. Pero ¿cuál va a ser el plus en esta situación? Que los ganadores de estos juegos, que lo vamos a ver en esta plataforma Kahoot, van a tener un puntaje adicional a su nota final, es decir, a cada uno de sus parciales. Los ganadores, son 5 ganadores por cada juego cada vez. Y a su vez van a dar puntaje adicional a sus compañeros de carrera, ¿ya? Nos vamos a competir de una manera dinámica, bastante vistosa. Les pido atención a todos ustedes a lo largo de las clases. Y de la misma forma, toda disertación que ustedes lleguen a tener a lo largo de la clase, de cada una de las clases, tanto hablando, compartiendo sus puntos de vista, como también
sus respectivas participaciones en el chat son consideradas, ¿ya? Entonces, ante ese tipo de situaciones, por favor, yo les voy a pedir que sean bastante participativos porque esta materia va a ser bastante dinámica con cada uno de ustedes, ¿ok? Esa es la forma en la que a mí me gusta participar. No soy mucho un docente que se guía tanto por la nota del estudiante, más que la nota a mí me importa el conocimiento que puedan adquirir. Y esa es la idea. Y sobre eso vamos a hacer las posteriores evaluaciones, obviamente. Dicho esto, por favor, ustedes ya tienen el detalle del contenido de la materia. Si mal no estoy, se subió el plan global de la materia en sí. Si no lo está, hoy lo subo también, en el cual ustedes van a poder observar los temas que vamos a ver a lo largo de este curso de verano. ¿Ya? Vamos a llevar 11 temas. Esto se los voy a dejar a lectura de ustedes. Ayer hicimos un pequeño preámbulo de qué consiste cada una de estas. Esto lo van a observar ustedes. Van a poder observar el video también de la clase de ayer. Vamos a, obviamente, de acuerdo a la metodología establecida para la calificación de las materias de pregrado, vamos a tener 2 parciales, ¿ya? El primer parcial va a estar considerando 5 unidades propias de la materia y del contenido que vamos a ir observando a lo largo del curso de verano. Los posteriores 6 temas, es decir, de la unidad 6 a la unidad 11, van a corresponder al segundo parcial correspondiente, ¿ya? ¿Cuál va a ser el cronograma tentativo que vamos a manejar? Perdón, antes de eso vamos a ver un poco el tema de la distribución de nota, para aquellos que no sepan. Permítanme, por favor, acceder a sus compañeros un momentito. Perfecto. La distribución de la nota va a ser la siguiente. Vamos a dar un examen parcial. Esto vamos a dejar a criterio por si acaso, y eso les puedo ir adelantando. Si el examen existe la probabilidad de que se pueda dar de forma presencial, se lo va a dar, eso se va a coordinar con el curso de verano. Caso contrario, obviamente vamos a establecer un modelo de calificación virtual, ¿ya? Eso lo vamos a ir conversando durante los días en los cuales ya nos vayamos acercando al parcial respectivo. Este examen parcial va a consistir de una pequeña parte teórica y parte práctica, ¿ya? Vamos a tener un mix correspondiente a ambos puntos. Y el examen va a estar sobre el 70% de la nota en primera instancia, ¿ok? Consideraciones que muchos consultan. El contenido que vayamos viendo a lo largo de las clases y las determinadas prácticas que ustedes tengan para poder analizar y desarrollar durante su horario extracurricular va a ser el contenido sobre el cual vamos a tomar los exámenes, ¿ya? La idea es que ustedes tengan la mayor cantidad de herramientas posibles vistas a lo largo de cada una de las sesiones que llegamos a tener y sobre eso se va a calificar también el parcial correspondiente, ¿ya? Aquí la idea no es martirizarlos con exámenes complicados, para nada, sino que ustedes, como les dije hace un momento, puedan absorber la mayor cantidad de información, puedan aplicar esta información a sus determinados casos de estudio y hacer exactamente lo mismo durante los exámenes, ¿ya? Vamos a tener un porcentaje de 10 puntos correspondientes a las prácticas y trabajos que vayamos realizando, ya sean en la plataforma Classroom o algún trabajo adicional que yo les llegue a brindar durante la clase, por ejemplo, que también obviamente van a subirlo al Classroom para tener un respaldo de la misma. El trabajo, vuelvo a repetir, del día de ayer que estaba provisto a entregar el día de hoy, lo voy a ampliar por un día más para que aquellas personas que no hayan realizado, pues lo puedan entregar. No hay ningún problema en ese aspecto, ¿ok? Y estos trabajos obviamente van a ir sumando y van a dar un puntaje de 10 puntos totales a la nota de cada parcial. Finalmente van a tener ustedes un porcentaje del 20% correspondiente a la auxiliatura, ¿ya? Entonces, por favor, les pido mucha atención al contenido que vayan viendo con María René, que ella también tiene un puntaje considerable en la materia como tal. Si ustedes pueden observar, esta distribución suma los 10 puntos, los 100 puntos correspondientes a cada uno de los parciales. Tanto el primer parcial como el segundo parcial van a estar distribuidos de esta manera y obviamente las personas que no logren cumplir con la nota mínima de aprobación en función al promedio del primer y el segundo parcial, que espero que no sea el caso, obviamente, van a someterse a un examen final. ¿Ya? El examen final obviamente va a ser sobre el 100% de la nota.
A ese examen final ya no se considera los trabajos prácticos, ya no se considera la nota de auxiliatura, ya no se consideran los puntos extra que vayan llegando y que vayan ganando a lo largo de la clase, sino van a defender la nota sobre el 100% de la misma. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna sugerencia sobre la calificación que estamos observando acá? ¿O quieren dar un examen sobre 100 puntos directamente? Ingeniero, si vale las prácticas un poco mayor que la de la auxiliatura, es que tal vez nos van a confundir en el avance tanto como su persona y del auxiliar. ¿No podría valer un poquito más las prácticas? Las prácticas, como ustedes han ido observando, conmigo van a desarrollar, por práctica yo no me refiero, por si acaso, mis queridos estudiantes, a ejercicios prácticos que vayamos a realizar o ese tipo de trabajos que les vaya a brindar. Puede que sea el caso en alguna situación, ¿ya? Pero más el criterio correspondiente a las prácticas y trabajos que yo les voy a brindar van a ser de criterio de análisis por cada uno de ustedes, ¿ya? Como el caso del día de ayer. En el caso de ayer ustedes han visto artículos de macroeconomía y han establecido un punto de vista particular en el cual ustedes han determinado desde su criterio qué elementos son los importantes y qué elementos sobresalen con respecto al estudio macroeconómico que tiene nuestro país, ¿ya? Entonces, ese tipo de elementos no van a ser prácticas muy cargadas, van a ser de un análisis. A lo mucho tardarán, no sé, una media hora en desarrollarlas. Van a ser las que se van a calificar sobre este 10%. Ahora en la auxiliatura ustedes van a ver exclusivamente un 90% del caso ejercicios prácticos correspondientes a las metodologías que vayan ir yendo y vayan observando a lo largo de la materia, ¿ya? No creo que exista mucha dificultad con respecto a esto, pero si les complica esta situación, no hay problema. También podemos darle un 80% al examen y un 20% a la auxiliatura. Estoy sujeto a comentarios de su parte. No hay ningún problema. Me dejan en el chat, por favor, si están de acuerdo con la actual distribución o en todo caso podemos cambiar a esa otra alternativa. Inge, de mi parte está bien nomás así como está, porque ahí ya explicó, y ya está a detalle. No sé cómo algunos compañeros se confunden, pero para mí está claro. Lo Sí, mantendremos está así bien, nomás de Inge. mi parte. Mantendremos así, está bien. Perfecto, lo vamos a mantener así. Por si acaso, pero obviamente el tema de que tengan alguna duda, eso no es ningún pecado, ¿no? Tienen ustedes todo el derecho de consultar si tienen alguna una confusión, algún problema, etcétera. Para eso estoy yo, para eso está el auxiliar, para poder solventar sus dudas. No es para generar aquí un tema de dictadura en el cual ustedes hacen lo que nosotros decimos. No, si no están ustedes para aprender, son estudiantes y esa es la función en sí, ¿ya? Y nosotros como colaboradores para poderles brindar esas herramientas. El cronograma tentativo de la materia va a ser el siguiente. Esto no lo vimos el día de ayer, sin embargo, este es el cronograma que está establecido en el plan de trabajo, cronograma tentativo, que obviamente vamos a modificarlo un poquito porque no tuvimos clase lunes, martes, miércoles fue un tema bastante irregular. Prácticamente hoy estamos iniciando de forma oficial, ¿ya? El desarrollo de los temas como tal va a ir sujeto a modificación porque vamos a correr un poquito desde el día de mañana, viernes, para poder ponernos al día con respecto a lo que es el contenido, ¿ya? Sin embargo, las fechas correspondientes a los exámenes las vamos a mantener fijas, por favor, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? El sábado 5 de febrero vamos a tener nuestra evaluación del primer parcial. Preferentemente, y obviamente de acuerdo al contenido que vayamos a realizar, se estima llegar hasta el capítulo 5 y en función a todo ese avance, se dé nuestro primer parcial. Sábado 5 de febrero. Como les dije, el ver el tema presencial o el tema virtual, eso ya lo voy a ir coordinando con los responsables del curso de verano y les voy a comunicar a ustedes con su debida antelación también para ver si podemos asumir este tipo de situación. Yo entiendo que en muchos de los casos existen diferentes complicaciones. Mi persona de la misma forma se encuentra un poquito delicada. En algún momento me van a ver toser. Les voy a pedir disculpas por esa situación.
pero es entendible ese caso, ¿ya? Sin embargo, vamos a fijar, sea de un modelo o de otro, el sábado 5 de febrero es el examen primer parcial, por favor, para que tomen nota, eso no se mueve. El jueves 17 de febrero vamos a estar dando el segundo parcial, ya con el contenido total llevado a lo largo de las clases. Viernes 18 de febrero se va a dar a cada uno de ustedes las resoluciones del segundo parcial, en este caso, y la entrega final de notas, para que ustedes puedan ver si con el desempeño realizado hasta esa fecha, obviamente han podido cumplir con el puntaje que corresponde para su respectiva aprobación. Caso contrario, que espero obviamente no sea la situación de ustedes, vernos el día sábado 19 de febrero para rendir la evaluación final. ¿Ok? Entonces tomen nota por favor de estas fechas, principalmente del tema de los exámenes, porque en esas fechas nosotros vamos a estar dando los exámenes correspondientes a la materia. ¿Ya? Bueno. Dicho esto, ¿alguna otra duda con respecto al contenido en sí? ¿A toda la parte técnica que corresponde a la materia? ¿O todo está claro, clarito, mis queridos muchachos? Todo está claro, creo, ¿no? Todo claro, Inge. Positivo, así me gusta. Perfecto. Continuamos entonces. Ayer habíamos iniciado con una pequeña frase, la cual decía lo siguiente. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progreso. En algún caso, habíamos visto diferentes perspectivas de sus diferentes compañeros con respecto a qué es lo que entienden de esta frase. Y a lo que llegamos fue a lo siguiente, ¿no? Existen muchas veces diferentes organizaciones, diferentes empresas, diferentes países, si lo vemos desde una perspectiva macro, o ustedes mismos inclusive, si lo llevamos a un análisis micro, que en muchos momentos de nuestra vida, de nuestra etapa o en determinados periodos de tiempo, nosotros nos sentimos bastante bien. Cumplimos con nuestros objetivos, nos está yendo de buena manera, las cosas nos resultan bien, por así decirlo. Sin embargo, eso llega a un punto de quiebre en el cual se genera tal vez alguna dificultad que nos impide continuar en esa línea de beneficio, lo llamaremos desde esa perspectiva. Y en ese punto es donde se generan las crisis, ¿no? Y ahí está la situación o el pensamiento que pueda llegar a tener cada uno de los profesionales o cada empresa en sí en función a sus altos mandos. La crisis puede llevar a dos caminos particulares, ¿no? Uno de los caminos, obviamente, es seguirte hundiendo porque no tienes una capacidad de levantarte, no existe ese pensamiento o esa cultura, o tal vez no tienes las herramientas necesarias para poder volver a ponerte en alza y pues terminas hundiéndote definitivamente. O ir por otro camino en el cual tú estableces los mecanismos y la mejor manera de poder sobresalir ante esa dificultad presentada y continuar en ese camino de beneficio anteriormente planificado, o tal vez en uno mejor, ¿no? Como habíamos comentado el día de ayer, por ejemplo, el tema COVID. ¿Qué ha pasado con el COVID y qué ha pasado con las empresas? ¿Cómo se encuentran actualmente las empresas? Dependiendo, ¿Dependiendo de qué? dependiendo a qué rubro se dedican. Correcto, ese es un factor. Por ejemplo, yo les doy un caso. Hablaremos de... Estoy viendo bastantes consultas en el chat. Vamos a ir solventando, por favor. Primero iremos viendo el tema del contenido de la materia. Pondremos un caso, el rubro alimenticio. ¿Cómo le va al rubro alimenticio? Cadena de restaurantes, supermercados. ¿Qué ha sucedido con este tipo de rubro por el tema del COVID? Unos han quebrado. ¿Qué empresas ustedes se acuerdan que estaban abiertas
y después de un tiempo han vuelto ahí y han visto que estaba cerrada y les ha dolido en el alma. A mí me ha pasado, les voy a comentar. ¿Ustedes tienen algún caso? ¿Ninguno? Yo, por ejemplo, no sé si ustedes conocen, acá sobre la avenida Potosí en Cochabamba existe o existía un restaurante llamado Insert Coin. ¿Quiénes han tenido la posibilidad de ir ahí, por ejemplo? ¿O quién ha tenido la posibilidad de conocerlo al menos? ¿Nadie? ¿Qué les pasa, muchachos? Si todos aprueban, los voy a llevar a un bonito lugar, ¿ya? Vamos a hacer una super parrillada, vamos a ir a un bonito lugar para que podamos compartir, podamos convivir y nos podamos conocer. Insert Coin, por ejemplo, les comento, era un restaurante bar, por así decirlo, ¿ya? En el que habían torneos ahí, dice. Sí, correcto. Este restaurante Insert Coin, a los que han tenido la posibilidad de conocerlo y a los que no, era un restaurant bar que era temático, ¿ya? Y por su nombre, Insert Coin, era un restaurante que tenía una temática de videojuegos. Tú entrabas al ambiente y las salas o cada una de las mesas estaban distribuidas en unas mesas largas, unas bancas largas también para cada mesa y en cada esquina o en cada lado de la mesa había un televisor y un PlayStation. Entonces tú te sentabas y obviamente te traían el menú y te decían qué juego quiere jugar mientras espera o mientras consume. Pero ya yo quiero jugar, no sé, el juego Super Mario Bros. O quiero jugar Tekken, etcétera, etcétera. Y te traían el juego, te lo conectaban y te daban los mandos y te ponías a jugar. La temática del techo también tenía una temática de juegos, porque del techo los foquitos eran de forma cuadrada y tenían esa forma de los signos de interrogación que los que han tenido la posibilidad de jugar Mario Bros, golpean, ¿no ve? Para ver si sale algo bueno o algo malo, su honguito, etcétera. Entonces, los focos del lugar eran adornados por ese tipo de elementos. Como era un restaurant bar, la parte de su bar estaba alojada en la parte posterior del local, del ambiente. No sé si todos han tenido la posibilidad de ver o de jugar, tal vez hay un juego de un monito que bota barriles desde una parte alta. Es un juego antiguo de Atari. Y va botando barrilitos y el muñequito que eres tú tiene que subir escaleritas y tiene que subir niveles hasta llegar al monito. Y si llegas al monito, ganas. Entonces, su temática del bar era exactamente esa. Era un muñequito que tenía que subir y en cada nivel habían diferentes botellas de diferente tipo de bebidas, ¿no? Y la comida era muy buena. A mí, por ejemplo, me encantaba mucho un plato que se llamaba tabla Insert Coin, que era una tablita de madera en el cual te vendían un piqueo de diferentes tipos de carne, de res, de cerdo, de pollo, las cuales tenían una base de un soporte de papa frita y todo se encontraba embadurnado con queso derretido cheddar. Ya a un costado también con mantequilla y aparte tenías tus bases de chimichurri para poder dar un mayor sazón al plato. Esto venía acompañado de una bebida de un té helado que era bastante delicioso también. Obviamente el precio también era bien bonito, ¿no? Pero valía la pena ir alguna vez. Yo recuerdo que quería ir ahí el 31 de diciembre. Yo no sabía que ya no existía lamentablemente ese lugar. Entonces fui y me entero que el lugar estaba cerrado. Ya no había la temática afuera, ya no había el pintado, estaban sacando las cosas y el lugar estaba siendo despintado completamente. Entonces, ante esa situación, ustedes pueden observar, y tú dices, antes de la pandemia ese lugar era lleno. Todos los sábados, parte de los domingos y de lunes a viernes por las noches, era un lugar bastante concurrido.
por diferente tipo de personas, adultas, jóvenes, niños, a los que iban a jugar y estaban family friendly, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Y ahí tú puedes observar que el tema de, obviamente, la pandemia generó una crisis no solamente a nivel empresarial, sino generó una crisis también a nivel social, porque las personas tal vez ya no tenían las condiciones para poder ir al lugar, porque el lugar no era barato tampoco, ¿no? Era un lugar considerablemente caro. Perdón. Pero tú vas a la vuelta de ese local y hay diferentes restaurantes que venden pizza. No voy a dar nombres porque son varios, ¿ya? Y aparentemente eran lugares que no eran tan concurridos. Pero tú vas ahora y siguen abiertos y sigue yendo gente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Desde cuándo ustedes ya conocían que existía el coronavirus, por ejemplo? O la COVID-19. ¿En qué fecha tuvieron conocimiento? Pónganme en el chat, los que no puedan y los que gustan, igual pueden comentarlo. Pero, ¿cuándo ustedes se enteraron que había COVID? Finales del 2019, ingeniero. 2019, enero, finales. Inicios Sí, del 2019. Wow. Yo ya te iba. Yo me enteré por marzo del 2020. Uy. Que la U ya no, o sea, nos dijeron que ya no podíamos ir a la universidad, las noticias, todo. Mi querida Berta, eso es falta de noticias. Hay que leer periódico. Sí, también no veía muchas noticias por mis clases y se entiende. La verdad que no veía. Se entiende, se entiende. La COVID surgió los finales del 2019. En octubre ya existía el caso. En noviembre ya se estaba viendo como una amenaza. En diciembre el virus ya estaba suelto en China, ¿no? Y se empezó a expandir. Enero, febrero, en marzo ya era una pandemia mundial y se cerró todo y todos entramos en crisis y todos queríamos perder la cabeza, ¿no? No me acuerdo qué compañero dijo inicios del 2019. Por favor, páseme el dato de sus fuentes porque son Nostradamus y yo también quisiera saber qué va a pasar el 2023. ¿Ya? No, mentira. No se preocupen, es una broma. Ya se sabía en octubre del 2019 que iba a existir este tipo de problema. En diciembre nosotros ya conocíamos que era un tema crítico. Y el 2019, en diciembre, mientras estábamos celebrando Navidad y Año Nuevo, habían países que ya se estaban preparando. Si ustedes ven noticias de esa época, países europeos ya sabían que esto se iba a descontrolar. Y estaban estableciendo ya determinadas medidas, tal vez muy simples, sencillas, básicas, pero al caso, medidas de contingencia que a ellos les estaban permitiendo tratar de hacer frente a este problema, ¿no? ¿Qué hizo Bolivia? Nos estábamos peleando, ¿no? Aquí, el 2019, a fin de año. Unos partidarios de una línea, otros partidarios de otra línea. Nos sacábamos la mugre en rotondas, en avenidas. Algunos esperaban con antorchas en las puertas. En eso estábamos. ¿Cuál era la dificultad a nivel empresarial? No voy a entrar en temas si ha sido golpe o fraude. No, ¿ya? De acuerdo a los comentarios que veo en el chat. Eso ya los dejo a criterio de ustedes. Vamos a abrir un foro de debate en el Classroom para que ahí puedan conversar con más calma, ¿ya? ¿Cuál ha sido el criterio o cuál ha sido la postura empresarial en esa situación? Ninguna. No asumimos medidas. Llegó la pandemia, se cerraron varios locales, obviamente bajo instrucciones gubernamentales y otros temas que dejo a criterio personal de ustedes ya como personas adultas, si ha sido bueno o ha sido malo, no voy a entrar en ese punto. Pero sí puedo entrar al punto de qué es lo que hicieron las empresas para poder subsistir. Muchas de las empresas no generaron cambios. Esperaron a que les habiliten nuevamente la apertura de sus locales y seguían trabajando de la misma manera. No existió una evolución o no existió una adaptabilidad a la misma.
No hubo alternativas de decisión. No hubo un análisis económico que a ellos les permita decir, oye, invertiremos esta cantidad de dinero para cambiar esto, que nos va a permitir subsistir y ofrecer de mejor manera nuestro producto. No, mantuvieron muchas la misma línea de operación y pues esperaron su muerte empresarial en un determinado tiempo. Y a eso es a lo que se refiere en la frase que estamos viendo en este momento. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progresos. Si ustedes observan esta frase no va enfocada a personas o empresas con un pensamiento mediocre, por así decirlo, sino va dirigida exclusivamente considerando que todo profesional, que toda organización, que todo país busca salir adelante. Por eso habla de que la crisis es una oportunidad de mejora, es una bendición que puede sucederle a cualquier persona, a cualquier país, a cualquier empresa, porque eso te va a permitir a ti mejorar. Y esa mejora te va a permitir generar progresos, ¿no? Y esto ya lo veíamos hace mucho tiempo atrás, es un pensamiento del siglo pasado. Albert Einstein era el dueño de esta frase que estamos observando. Entonces, si ustedes se pueden a pensar cuál era el pensamiento crítico de muchas personas importantes en su debida época, y vemos en qué situación actual nosotros nos encontramos, realmente no hemos cambiado mucho. Porque teníamos este tipo de comentarios, este tipo de frases o este tipo de enseñanzas muchísimos años atrás, sin embargo no pudimos aplicarlos y nos mantenemos en un statu quo en el cual no generamos ningún tipo de mejora. Y eso en todo ámbito lo podemos ver, pero nos vamos a enfocar en esta situación en el ámbito empresarial, obviamente, que es la función por la cual ustedes se encuentran en esta materia, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, es muy importante y necesario que ustedes puedan ver que toda decisión a tomar, ya sea producto de una crisis o producto de una oportunidad de mejora a nivel empresarial, tiene que ser analizada. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir traer progreso a tu organización, ¿no? Y ese es el objeto de la ingeniería económica en sí, que a ti te permita poder analizar diferentes alternativas desde un punto de vista económico a fin de garantizar la mejor toma de decisión que te permita subsistir en el tiempo, que te permita que tu empresa sea sostenible temporalmente, económicamente, y que obviamente pueda garantizarte el éxito empresarial, ¿ya? Ese es el objeto de la ingeniería económica. Y ustedes van a observar a lo largo de la materia que hablar de economía no únicamente es hablar de dinero. Ese es un paradigma que vamos a ir eliminando, porque la economía no solamente se trata de ver plata en tiempo presente, ver plata en tiempo futuro, sino hay otros elementos que es necesario considerarlos, ¿ya? Dicho esto, habíamos iniciado el día de ayer con los conceptos generales de ingeniería económica y en esto vamos a dar un saltito rápido, ¿ya? Habíamos hablado inicialmente en qué consiste la economía y habíamos visto varios ejemplos de esta. La economía básicamente es aquella ciencia que se ocupa de administrar los recursos escasos de una organización. Vamos a ver todo desde el punto de vista organizacional. Administrar los recursos escasos de una organización con el objeto de producir bienes y servicios para distribuirlos en la sociedad, es decir, para satisfacer a aquellas personas que necesitan tu producto. ¿Por qué nos referimos o a qué nos referimos cuando hablamos de recursos escasos? ¿Alguien se acuerda? ¿O alguien tal vez que quiera participar de los nuevos compañeros que tenemos? Nos referíamos a los recursos limitados. Correcto, eran los recursos limitados. Eran aquellos recursos que toda organización necesita, pero tienen que saber administrarlos y manejarlos. ¿Por qué? Porque efectivamente son limitados. Entonces hay que ver la forma de optimizar esos recursos que manejamos para tratar de obtener la mayor cantidad de bienes y servicios, con el objeto de satisfacer a nuestra sociedad. Estos bienes y servicios de los cuales habíamos hablado, obviamente se dividen en tanto rama de bienes como rama de servicios.
Por efecto conceptual, habíamos indicado, es todo aquello que ustedes pueden ver, que pueden tocar, aquello tangible. Aquí podemos poner de ejemplos automóviles, tal vez los celulares con los cuales están pasando clases, las tablets, las computadoras, etcétera, etcétera. Todo bien que puedes observar, todo bien tangible, todo elemento que sea tangible. Y por servicio, hablamos de aquellos elementos que sí son intangibles, pero que también te satisfacen necesidades básicas. Y aquí habíamos visto diferentes ejemplos, ¿no? Tema del agua, tema del alcantarillado, tema del internet, por ejemplo, que son elementos que nosotros no podemos observar el determinado proceso. Ustedes no ven cómo se realiza el tratamiento de agua potable, por ejemplo. Es algo intangible, pero el agua te llega en buenas condiciones. Tú no ves cómo se realiza la distribución de determinada señal para que te pueda llegar al internet acá. No conozco mucho los conceptos exactos que manejan los ingenieros en sistemas. Hubiera sido hermoso que estén aquí. Lamentablemente no se pudo, pero te llega a ti esa señal que te permite estar ahora mismo conectado, conversando conmigo y conociendo un poco de lo que es la materia de ingeniería económica, ¿no? Entonces, esos servicios y esos bienes tienen por objeto satisfacer demandas de la organización. ¿Dónde entra la economía? En ver cómo va a administrar los recursos que permitan dar nacimiento o dar acción a estos bienes y a estos servicios. Habíamos hablado también que la economía tiene 4 factores de importancia sobre los cuales coacciona y se maneja. Si la economía se encarga de administrar determinados recursos, pues ella tiene que saber por qué va a administrar estos recursos, ¿no? Y eso parte de una necesidad. ¿Qué tipo de necesidades? Aquí vamos a poner ejemplos bastante básicos, dijimos. Agua, necesidad de tomar algo, agua, alimentos, tener la necesidad de vestirse, tener una vestimenta, tener un hogar, una vivienda, incluso poder comunicarte con alguien, ¿no? Entonces, ver las necesidades y en función a las necesidades que tienes que satisfacer, pues estableces determinadas problemáticas de análisis, en el cual tú dices, ok, ya, esta persona necesita vestirse. Entonces, ¿qué es lo que voy a fabricar? ¿Qué voy a producir para que esa persona pueda vestirse y le guste? ¿No? ¿Cuánto voy a fabricar? ¿Cuántas personas necesitan esto? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué proceso productivo o qué cadena productiva voy a establecer para que esto pueda dar fruto? ¿Y para quién lo voy a hacer? ¿No? ¿Quién realmente es la persona necesaria? ¿Mujer? ¿Es un varón? ¿Es un grupo? ¿Es toda una sociedad? ¿Son los niños? Se establecen y se van generando determinados problemas, entre comillas, a los cuales tú tienes que dar solución para tener una respuesta efectiva de dónde estás incluyendo estos recursos limitados o estos recursos escasos que tú tienes. Entonces, una vez que das respuesta a cada uno de esos problemas, pasas a una siguiente fase denominada actividades. ¿En qué consiste las actividades? Las actividades te van a permitir accionar lo que habías definido como solución ante estos problemas. ¿Qué voy a producir? Ah, ok, voy a producir ropa. Voy a producir unas poleras Noik, digamos, ¿no? Les doy un ejemplo. Entonces, ¿cómo voy a hacer estas poleras? Ya, establezco mi proceso productivo. Voy a tener una zona de pedidos. Después de los pedidos va a pasar a almacenaje de materia prima. Del almacenaje voy a pasar a mi proceso de fabricación. Del fabricación voy a pasar a mi ensamblado. De mi ensamblado a mi embalaje y etiquetado y la entrega al cliente. Tienes todo tu proceso armado. Perfecto. Proceso de distribución. Allá voy a distribuir en lotes de 500 unidades. Inicialmente voy a llevar a los mercados o voy a llevar a un supermercado, a un punto de venta. O no necesito eso. Voy a llevar a la cancha mi producto y ahí lo voy a vender. Estableces elementos de distribución. Y obviamente el consumo. ¿Cómo voy a llegar a ese cliente que al final me va a comprar el producto? ¿De qué manera voy a asegurar que ese producto sea consumido? Entonces, en función a las respuestas que dan al problema, ustedes empiezan a determinar actividades. Y una vez que tú tienes ese ciclo de 3 elementos fundamentados, pues ingresa a la economía para ver cómo va a administrar cada uno de esos elementos para poder dar respuesta a cada una de esas situaciones, a las necesidades, a los problemas, a las actividades, ¿no? Entonces,
a tu producción, a tu distribución, a tu consumo, le va a empezar a insertar recursos, esos recursos limitados que tú tienes. Puede ser tierra, dijimos ayer, superficie de trabajo, puede ser capital, puede ser recurso humano, el que va a trabajar, el que va a poner en acción esas actividades, puede ser conocimiento. Tal vez tú necesitas tener conocimiento ante la situación, o puede ser tecnología. Para poder producir buenas poleras y en lote, pues necesito comprarme una máquina que me permita producir en gran masa, ¿no? Entonces, la economía, si ustedes pueden observar, no solamente va el tema de plata. Antes de poder darte plata, lo que hace es analizar las situaciones y las circunstancias. Oye, ¿por qué te tengo que dar dinero? ¿Por qué se tiene que liberar determinado monto acá? ¿No ve? Administra tus recursos con el objeto de que tú puedas brindar ese bien o servicio a la sociedad. Después habíamos indicado que en función a esos aspectos existe un objetivo final de toda actividad económica. ¿Y cuál es ese? Que la distribución de la riqueza debe darse entre cada persona. ¿En qué consiste esto? Si tu ciclo económico que hemos visto hace un momento funciona, identificas adecuadamente las necesidades, determinas los problemas y les das una solución sobre el cual estableces actividades, y esa actividad culmina con el consumo de tu producto, pues esa persona que está consumiendo tu producto te va a devolver esa retribución. En este caso, en platita, ¿no? En dinero. Y ese dinero va a ingresar a las arcas de tu organización y tiene que ser adecuadamente distribuido entre cada persona que realizó esa acción, ¿no? Toda actividad económica se encarga de recolectar fondos económicos para su subsistencia, su crecimiento o para el beneficio de las personas que lo administran y las personas que operan en la misma, ¿no? Por ende, la distribución de la riqueza entre cada persona. Ese es el objeto principal de una actividad económica. Ayer les preguntaba a sus compañeros, y tal vez los nuevos nos pueden ayudar así, rapidito, pero ¿alguno de ustedes conoce alguna empresa que fabrique o que genere determinadas cosas y que no cobre por ello? ¿O que no reciba algún tipo de retribución al menos? Así que todo lo haga de buen corazón. Les pregunto a ustedes. Quiero ver sus respuestas en el chat también. No hay, dice acá. Venezuela sigue en crisis, sí, lamentablemente sí. Ese es otro tema. ¿Nadie? Pues lamentablemente todas las organizaciones buscan, ¿no?, una determinada retribución. Y eso no es malo. Cualquier persona que quiera, obviamente, generar un crecimiento económico particular, pues habrá una organización con el objetivo de que esta organización le pueda generar riquezas, ¿no? Pero esas riquezas tienen que saber distribuirse también una vez que se encuentren su respectivo operatividad, ¿ya? Posteriormente habíamos visto el concepto de macroeconomía. ¿Y en qué consistía la macroeconomía? La macroeconomía habíamos indicado que es el estudio macro, el estudio grande, por así decirlo, de la economía de un determinado lugar, de un determinado país o de un conjunto de países. Es un estudio bastante gordo, ya, bastante pesado. ¿Cuál era la particularidad de esta disciplina macroeconómica? Era que se hacía un análisis de la economía en su totalidad, es decir, manejaba todos los aspectos de la economía o maneja todos los aspectos de esta economía, ¿ya? A su vez, incluye elementos tales como el empleo, la cantidad de empleo que brinda cada país, cada conjunto de países, cada sector poblacional, la renta que se pueda brindar a determinadas personas o las inversiones que se generan en estos países. Eso te permite tener un análisis económico bastante solvente. Permites añadir un flujo de información que te permita ver exactamente cómo se encuentra ese país, ¿no? Y ayer también habíamos hecho esta consulta. La macroeconomía, como ustedes han visto, se basa en función al empleo, a la renta y a las inversiones en primera instancia. ¿El empleo producto de qué? De que existan muchas más empresas que realicen o que brinden un producto o un servicio, ¿no? Y aquí la pregunta, ¿qué producimos nosotros como país, por ejemplo? ¿Qué producimos como país, muchachos?
Soya, ¿ya? Sí, la soya está industrializada. ¿Qué más? Gas. ¿Producimos gas o extraemos gas? Hay varios puntos, ¿no? Habíamos hablado de la soya, habíamos hablado de la industrialización de la quinoa, habíamos hablado de... Ingeniero, ¿podría ser también sobre los autos eléctricos con empresas de cuánto? Correcto. Hay muchísimas empresas muy buenas que actualmente están brindando auge, ¿no? Puede que sean excelentes o puede que su modelo de marketing también sea muy, muy excepcional. Quantum es uno de los que ha entrado bastante pesaditos y muchas personas lo reconocen, ¿no? Entonces sí existe determinada producción en nuestro país, limitada, pero existe, en muy poca cantidad. Nos cuesta a nosotros identificar esa situación, ¿no? ¿Por qué? Porque Bolivia lamentablemente no tiene una cultura de industrialización. Muchos me hablan del gas, me hablan del petróleo. Esos recursos podrían convertirse en algo mucho mejor si los sabríamos administrar y si tendríamos las condiciones industriales para poder operativizarlos, pero no existen. Los mandamos afuera y de afuera nos diversifican y nos vuelven a vender, ¿no ve? Entonces, ese tipo de factores son los que tienen que cambiar y la macroeconomía te permite identificar estos elementos porque es un estudio generalizado de todo el ciclo económico que tiene tu organización, perdón, que tiene tu país, tu rubro, el lugar en donde tú estás decidiendo innovar o emprender posiblemente, ¿no? Y este era el producto o este era el concepto sobre el cual ustedes tenían que hacer la tarea, ¿ya? Que lo van a revisar, por favor, para aquellos que no lo han visto todavía. Está en el Classroom. Habíamos hablado aparte, y aquí vamos a abarcar un poquito más rápido, vamos a tener un pequeño recesito de 5 minutos nada más, porque ya han tenido un buen receso al inicio, de a las 6:45, por favor, ya, para que tomemos un vasito de agua, nos podamos hidratar, se coman algún bocadillo. La macroeconomía, habíamos indicado aparte que tiene diferentes políticas de acción. En este caso vamos a observar 3. Habíamos hablado de la política monetaria, que es aquella política que controla todo el tema monetario correspondiente a un país. ¿Para qué? Para que esta política te pueda estabilizar los precios y el crecimiento económico de este país en el cual tú estás organizando y estás realizando este tipo de estudios. ¿Ya? Establece los precios cuando existe un demasiado sobreprecio o un precio demasiado bajo, entonces ellos se encargan de nivelar esta situación. ¿Ya? ¿Bajo qué situación? Porque en función de este tipo de análisis, este país, en base a su política monetaria, regula la emisión del dinero, ¿no? Ayer habíamos hablado de que no solamente habían muchos casos, y les conté ayer una pequeña experiencia, así les comento rápido nuevamente. Un día estábamos hablando en una materia de contabilidad financiera, contabilidad gerencial, en el cual uno de los participantes decía, pero es fácil salir de una crisis, impriman más billetes como se han impreso hace unos años atrás en Bolivia, ¿lo ve? Con los nuevos billetes que tenemos. Parece lógica la respuesta, pero no es la solución, porque eso puede tener otro tipo de problemas, puede traer otro tipo de déficit al determinado país, al modelo económico de ese país. ¿Ya? Como ustedes pueden observar, la política monetaria está en función al dinero y a las tasas de interés que se puedan involucrar, porque te establece los precios y te regula la emisión del dinero como tal. Posteriormente habíamos observado la política fiscal. ¿En qué consistía la política fiscal? La política fiscal se encontraba de administrar los ingresos y los gastos y el financiamiento del sector público de una determinada nación. ¿Ya? Podemos obtener ingresos en una determinada nación o en un determinado país en función a los impuestos que cobran, ¿no? Te cobran impuesto por tu casa, impuesto por tu auto, etcétera, etcétera. Ahora, aquellos estudiantes, no sé si tengo aquí estudiantes que tal vez se dediquen a ser TikTokers, hay un proyecto de ley, ¿no? Para que les puedan a ustedes cobrar impuestos también. ¿Quién sabe cómo pueda terminar esa situación? Pero estamos así. Entonces, existen ese tipo de situaciones, ¿no? Los ingresos de un país se radica principalmente en el cobro de sus impuestos. Como contraparte tenemos los gastos,
que se ven involucrados en lo que es la inversión y obras, ¿no? Tú liberas platita, liberas dinero para invertir en determinados proyectos, en determinadas compras, o inviertes en determinadas obras. Y aquí podemos hablar de superávit y déficit. Existe un modelo adecuado, un superávit del mismo, cuando los ingresos superan a los gastos. Y en cambio, entramos en un déficit fiscal cuando estos gastos superan a los ingresos, ¿ya? Finalmente, tenemos a la política cambiaria. ¿Y en qué consistía la política cambiaria? La política cambiaria era el conjunto de acciones que llevan a cabo los gobiernos, no solamente nuestro gobierno nacional, los gobiernos, en relación al tipo de cambio de su moneda con respecto a otra. Y en Bolivia nosotros tenemos el Bolsín, ¿ya? El Bolsín es un sistema del Banco Central de Bolivia que te permite ver cuál es el tipo de cambio de la moneda boliviana, en este caso con respecto al dólar, ¿ya? Entonces, la política cambiaria es la que regula en qué valor se encuentra el dólar. ¿Cuál es el tipo de cambio actualmente? Ayer me hicieron dudar porque me dieron varios datos. $6.95, Inge. 94, Seguimos variando. 94, 15. Estamos con 94, ¿no? Perfecto. Posteriormente, adelante, por favor. ¿Sí? Acerca de eso, Inge, lo que es la que se llama la compra del dólar, están comprando a 6.94 y la venta es a 6.86. Eso está en esa parte, no entiendo qué es así. Porque de esa situación igual se necesita generar un determinado ingreso, ¿no? Ahora, si tú vas a una joyería o a esos lugares, obviamente ellos ya manejan otro tipo de cambios. Ellos ya están ganando su propio beneficio al momento de hacerte esa compra-venta. Pero el BCB es el que tiene el dato real para el determinado tipo de cambio. Ya, ellos son los que manejan. Y sobre eso, pues ya las diferentes entidades, las casas de cambio, ya establecen sus propios factores, pero no pueden alterar demasiado esa situación. Ahora, ¿por qué? Aquí igual habíamos hablado de una situación. ¿Por qué ahora las personas prefieren ahorrar en bolivianos y no en dólares? ¿Se acuerdan cuál era la respuesta o cuál era la conclusión? Porque la moneda boliviana está ganando más valor ahora. Correcto. Aquí mucho influye el valor de la moneda, ¿no? Y la política cambiaria en este caso ha permitido que el boliviano en estos años, con buenas o malas prácticas, tampoco vamos a entrar en ese detalle, haya tenido un determinado valor estable en el tipo de cambio establecido. Porque si ustedes preguntan a sus familiares ya con avanzada edad, a sus papás, a sus tíos, a sus abuelos, la variación que existía en función a la política cambiaria era abismal. Un día tú podías tener un boliviano que tenía buen valor y al día siguiente se estaba devaluando la moneda, ¿no? Estábamos en un tiempo de crisis económico bastante fuerte, hace muchos años atrás, principalmente en las épocas de la dictadura, por ejemplo, de Hernán Siles Suazo, donde hubo un quiebre tremendo de la economía nacional. Entonces, bajo estos aspectos, actualmente al menos el boliviano está generando auge. Y muchos de los negocios están básicamente en bolivianos. Equipos, maquinarias, te venden en bolivianos en algunos de los casos, donde antes el precio estaba regulado únicamente por el dólar, ¿no? Posteriormente, y con este conceptito nos vamos a ir al receso. Después vamos a entrar a microeconomía, que era la última diapositiva de ayer, y sobre eso vamos a continuar. Habíamos hablado de los balances de pago. Una vez que se establece el tema de macroeconomía, también es necesario hablar de los balances de pago. ¿Qué son los balances de pago? Que van asociados al estudio anterior. El balance de pago es un documento. Partamos de ahí, por favor, para que no se confundan. Es un documento contable en el que, y aquí está la palabra clave, se registran operaciones comerciales, operaciones de servicio y movimiento de capital de un país con el exterior, ¿ya?
Entonces, es un documento en el cual tú vas registrando todas las operaciones de compra-venta, en el cual se genera movimiento de capital que tenga un país con el extranjero. Por ejemplo, ahorita, en el balance de pagos, ¿qué podríamos incluir en el balance de pagos boliviano? Un ejemplo, así rapidito. Algo que está de moda en este tiempo. ¿Nadie? Y si decimos por 5 puntos. Cuando te depositan dinero del exterior. Ahí estás, adelante. Perfecto, Fernando, te ganaste tus 5 puntos. Así de sencillo. Por ejemplo, la compra de vacunas. ¿De dónde estamos comprando vacunas? De China, Rusia, de otros países. Estamos realizando compras, ¿no? Muchos de los casos te dicen donación, pero ojo, no es donación. Se han comprado vacunas también. Entonces ahí existe un movimiento de capital en el cual estás registrando una operación comercial de tu país con el extranjero, ¿no? Entonces ingresa a este balance. Y este balance se divide en 4 puntos o en 4 elementos. En primera instancia tienes el balance por cuenta corriente. ¿En qué consistía el balance por cuenta corriente? El balance por cuenta corriente es el más importante balance. ¿Por qué? Porque en este balance tú llegas a conocer el estado de la economía de tu país. ¿En función a qué? A las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios que se generen, incluyendo aparte el tema de las rentas y las transferencias que involucran esta importación y esta exportación, ¿ya? A su vez, este balance por cuenta corriente, esto es únicamente por objeto de conocimiento básico, se divide en 4 subcuentas: la balanza comercial, la balanza de servicios, la balanza de rentas y la balanza de transferencias, ¿ya? En este caso, ustedes consideran, así rapidito igual, ¿tenemos una adecuada balanza de cuenta corriente? ¿Qué opinan? ¿Aló, muchachos? ¿Se encuentran ahí? Ingeniero, ¿podría ser la ¿Tenemos una balanza buena o mala? ¿Tenemos más importaciones que exportaciones o tenemos más exportaciones que importaciones? balanza mala Más ¿Adrián? importaciones. desequilibrada? Desde un punto de vista lógico, en función a lo que podemos observar, se podría decir eso. Existe más producto que se importa que el que se exporta. Pero aquí, ¿cuál es el plus? Habría que ver en qué cantidades de dinero estamos exportando producto y en qué cantidades está ingresando al país. Ojo, acá no se considera el tema del contrabando tampoco, ¿no? Entonces es un elemento bastante peculiar que es necesario analizarlo. Yo les recomiendo, lean los determinados artículos, pueden ingresar al Ministerio de Economía para poder observar en qué estado nos encontramos ante esta situación. O el Instituto Boliviano de Comercio también saca este tipo de análisis, ¿ya? Y podemos debatir sobre este tema el día sábado, ¿ya? Después tenemos un segundo punto. ¿Aló? ¿Alguien tiene dudas? Yo quería hacer un comentario. Yo creo que tenemos un mal balance de cuenta corriente, porque si de por sí exportamos materia prima, si exportamos materia prima y importamos materiales ya trabajados, entonces es un mal balance de cuenta corriente. Ya, ya, es una postura bastante interesante, mi querida Gardenia. Muchísimas gracias. Se los dejo como tarea personal, pero que puedan revisar en qué estado nos encontramos. Ya, van a encontrar interesantes datos. Después teníamos la balanza de cuenta de capital, que la balanza de cuenta de capital es aquella balanza en la cual registrábamos movimiento de capital. Por ejemplo, las ayudas que nos llegan del extranjero. Esto podemos hablar del tema de bonos, por ejemplo, o determinados recursos que nos brindan, o también por la compra y venta de bienes que no son financieros, ¿ya? En el cual no se retira esa situación.
Posteriormente habíamos visto el tema de la balanza de cuenta financiera. ¿En qué consistía la balanza de cuenta financiera? La balanza de cuenta financiera recogía el valor de los préstamos que nosotros pedimos a el extranjero, ¿ya? Y también recoge las inversiones y los depósitos que han hecho entes extranjeros en nuestro país. ¿Ya? Todo el tema de tú me prestas o yo invierto en tu país, lo ve el balance de cuenta financiera. Finalmente tenemos la cuenta de errores y omisiones. ¿En qué consiste la cuenta de errores y omisiones? Esta cuenta da un soporte a la cuenta corriente. ¿Por qué? Porque al momento de analizar el tema de exportaciones de un país con extrema precisión, es decir, tener datos adecuadamente exactos, muchas veces se hace complicado. Entonces, la cuenta de errores y omisiones es un modelo de trabajo que calcula o que te permite calcular, te da ese soporte y te calcula con mucha precisión el total de exportaciones e importaciones que realiza nuestro país. ¿Ya? Entonces tenemos estos 4 elementos que forman parte también del balance de pagos. ¿Ya? Conceptos bastante básicos, generalizados, pero que necesito que ustedes también puedan ir repasando, porque sobre estas bases vamos a hablar mucho a lo largo del temario. ¿Ya? Tampoco quiero que ustedes se vayan perdiendo a medida que vayamos avanzando. Entonces vamos a ir viendo criterios bastante sencillos. ¿Ok? Bueno, mis queridos muchachos, vamos a darnos 5 minutitos, por favor, solamente 5. La clase se va a seguir grabando. Para que nos vayamos a tomar un vasito de agua, para que vayamos a hidratarnos un poquito, o tal vez para que vayan algunos a tomar un bocadillo. ¿Ya? Nos vemos en 5 entonces, por favor. Ya están compartidas. Ya, adelante. Hoy vamos a acabar, por favor, 7:30 entonces. Les voy a pedir que tengan bastante atención con lo que vamos a observar. Yo también comprendo y entiendo que estar sentado por 3 horas en una banca es complicada. Y más si están recibiendo bombardeos de información, ¿no? Sin embargo, les voy a pedir, por favor, que tengamos nuestro debido tiempo acá para que podamos continuar y obviamente ustedes puedan entender todo lo que estamos manejando. Cualquier duda a partir de acá, por favor, me la hacen saber. Vamos a ver a grandes rasgos esta pequeña diapositiva y ya a lo siguiente ingresamos con temática nueva. La microeconomía, el día de ayer habíamos comentado que es una disciplina que estudia el comportamiento económico de las empresas, de los hogares, de los individuos. Al contrario de la macroeconomía, como ustedes pueden observar, la macroeconomía estudiaba sectores inmensos, países o grupo de países. En cambio, la microeconomía es la disciplina que te va a estudiar igual el comportamiento económico de las empresas, pero asociado a elementos o sociedades pequeñas, hogares, individuos, empresas. Y es aquí donde nosotros vamos a ingresar a interactuar con el tema de la ingeniería económica. ¿Ok? El comportamiento económico de estos determinados grupos sociales y la interacción que tienen con los determinados mercados. Porque recuerden que este tema de la economía es un intercambio, ¿no? En la microeconomía se analiza cómo se van a tomar las decisiones para determinar estos recursos escasos a las distintas posibilidades que se pueden llegar a generar, ¿ya? Es decir, la microeconomía básicamente te da la relación de empresa y consumidor. Para de contar. Así resumimos bastante sencilla esta situación. Para entender la microeconomía, vamos a entender 4 teorías correspondientes a esta ciencia. No los vamos a ver en detalle porque no es objeto de esta materia, pero sí es necesario comprender al menos el concepto básico de las mismas, ¿ya? En primera instancia habíamos observado la teoría del consumidor. ¿En qué consiste esto? La teoría del consumidor analiza el comportamiento y de los diferentes consumidores en su decisión de satisfacer sus preferencias y necesidades. Es decir, si tú eres una organización que va a ofrecer o quiere generar un determinado producto, primero tienes que conocer el comportamiento de esos consumidores y ver qué realmente a ellos les satisface, qué preferencias, qué expectativas, qué necesidades tienen, para tú decir, ok, buscan esto, yo les voy a dar esto, ¿no?
Como segunda etapa se considera la teoría de la producción. Una vez que tú ya conoces qué expectativas y qué preferencias tiene el consumidor, pasas a la segunda teoría. La teoría de la producción analiza la manera más eficiente de combinar los factores productivos para lograr la producción de bienes y servicios. Es decir, la teoría de la productividad te permite armar tu proceso productivo y asociarlos estos, combinarlos, sincronizarlos para que tú realmente puedas efectuar o puedas obtener ese producto o ese servicio, ese bien que estabas buscando dar a tu consumidor. ¿Ya? Después tenemos la teoría de la empresa. ¿En qué consistía la teoría de la empresa? Una vez que ya has definido tu consumidor, has definido el producto, has definido tu cadena de producción, tus factores productivos, procedes al tercer punto, la teoría de la empresa. La teoría de la empresa es el conjunto de reglas, el conjunto de principios, políticas, leyes que van a explicar la naturaleza de tu organización empresarial. ¿Qué cultura posee? ¿Qué tipo de empresa es? ¿Qué tipo de organización es? ¿En qué rubro podría ingresar? Etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para accionar desde un punto de vista legal y dar cumplimiento a los diferentes elementos externos que pueden verse involucrados al momento de que tú empieces a producir este bien o este servicio. ¿Ya? Finalmente tienes la teoría de la distribución. ¿En qué consiste la teoría de la distribución? La teoría de la distribución es aquella teoría que indica cómo este producto puede repartirse entre diferentes tipos de ingreso, los cuales van a caracterizarse en salarios, beneficios y rentas. Es decir, una vez que tú ya tienes tu consumidor, le estás brindando este producto adecuado, estás cumpliendo con las reglas, principios y leyes que se asocian a tu tipo de empresa, pues vas a recibir el dinero respectivo de lo que estás ofreciendo. Y la teoría de la distribución tiene que encargarse de ver cómo estos ingresos pueden repartirse, ¿ya? Ya sea en salarios, en beneficios, en rentas. ¿Se acuerdan? El objeto principal de una actividad económica es saber distribuir sus riquezas. Y de eso se encarga también y tiene relación la teoría de la distribución. Hasta acá, mis queridos estudiantes, ¿alguien tiene alguna duda en particular? Permítanme volver a sala de chats, por favor. Aquí no tenemos ninguna. Aquí tampoco. Después vamos a hablar del partido, por favor. ¿Ya? Todavía no. ¿Todo está claro? Perfecto. Sigamos entonces. Vamos a empezar a jugar un poco y les voy a pedir que ustedes den sus comentarios en el chat de cada una de las clases, por favor. Una vez que nosotros ya hemos definido el elemento macro desde el punto de vista económico, el elemento micro desde el punto de vista económico, ustedes han visto que ambos modelos interactúan con algo llamado mercado, ¿no? Entonces, ¿qué es el mercado? El mercado es un ente, un ambiente en el cual tú puedes hacer intercambio de determinadas necesidades, el cual es retribuido ya sea con otro bien o servicio o con un determinado, una determinada cantidad económica como tal, ¿no? Y el mercado como tal se encuentra asociado a tres factores importantes: la oferta, la demanda y el punto de equilibrio. ¿Qué es la oferta? Un minutito para que puedan dar sus puntos de vista. No, un minuto. ¿Qué estás ofreciendo por vender? ¿Perdón? El producto que estás ofreciendo por vender. Ya, está muy bien. ¿Alguien más? Sí, son las cantidades pues, de bienes o servicios que las empresas pueden vender a diferentes precios. Muy bien, perfecto, mi querida Berta. Lo que se pide, dicen acá en el chat, mi querido Carlos, está muy bien también. Servicios que se ponen a la venta, no solo servicios, ¿no? Pueden ser bienes también. Es un bien o servicio que se ofrece al público. Muy bien.
Los de la sala número 3 me pueden escuchar, por favor. ¿Se me escucha? Gardenia, Saraí. Allá, perfecto. Vayamos viendo qué es la oferta. La oferta es esa cantidad, esas diferentes cantidades que los productores, que las empresas, si lo quieren ver así, están dispuestos a ofrecer de un determinado bien o de un determinado servicio, ¿ya? Diferentes cantidades a diferentes precios, porque puede ser variable esta situación, ¿ya? ¿Qué es la demanda? Rapidito también. Es algo que falta en el mercado, ingeniero. Es como un producto, algún bien que se ha agotado, digamos, un producto donde la gente se quiere y se genera una demanda. ¿Ya? de Muy por ese bien. producto. Muy bien, muchachos, a los 3 que participaron, a los que están participando también en el chat, muchísimas gracias. Una necesidad, muy bien. La calidad de producto que nos pide el consumidor, ya puede ser desde la perspectiva empresarial. Veamos cuál es el concepto. La demanda es las diferentes cantidades también de bienes y o servicios, aquí van a poner una O más, por favor, de bienes y o servicios que son adquiridos por los consumidores a diferentes precios. ¿Ya? La oferta es lo que te están ofreciendo los productores y la demanda es lo que te está pidiendo el consumidor. Finalmente, ¿qué es el punto de equilibrio? Creo que es cuando hay un equilibrio entre la demanda y la oferta, cuando no hay mucha oferta o mucha demanda. Algo equilibrado. Ya, está muy bien. Es una postura interesante. Cuando no hay pérdidas y ganancias. Correcto. Si tú tienes, supongamos que somos una empresa que produce bicicletas, que fabrica bicicletas, y tenemos 15 que sabemos vender de forma mensual. Si tenemos 50 bicicletas para poder vender en este mes y solamente existen 20 personas que nos quieran o que necesiten comprar, no que nos van a comprar, sino que necesiten comprar, ¿existe un exceso de oferta o de demanda? Un exceso de demanda, ingeniero. Oferta. Exceso de oferta. Porque estamos ofreciendo más cantidad de la que realmente necesita el consumidor, ¿no ve? ¿Se entiende? Perdón, ¿se entiende o no? O volvemos a repetir. Perfecto. Pondremos la contraparte. Nosotros, a ver, algo que algún producto que necesiten ustedes comprar en gran cantidad, pero no existe. A ver, déjenme pensar, es rápido. Supongamos que ustedes son una empresa que se encarga de producir determinadas, pongamos un ejemplo cualquiera, zapatos que se acomodan y que se ajustan al clima. Es una innovación que se está dando en el país de Irlanda actualmente. ¿Ya? Entonces ustedes fabrican este tipo de zapatitos, el cual, de acuerdo a la temperatura que se encuentra en el ambiente, pues te permite a ti aclimatar tus piecitos. Eso es muy bueno para aquellos que sudan bastante, por ejemplo. ¿Recomendable? No. Supongamos que tú eres una empresa que igual produce 50 zapatitos al mes, pero la gente, como es un producto innovador y lo ven muy importante o muy necesario, pues existe 500 personas que te quieren comprar el producto. ¿Existe un exceso de oferta o un exceso de demanda? De demanda. Demanda. Porque existen más consumidores que quieren adquirir este producto de lo que tú estás dispuesto a ofrecerles, ¿no ve?
Entonces, el punto de equilibrio es el equilibrio entre esta oferta y esta demanda, básicamente. Punto de equilibrio, también llamado punto muerto o umbral de rentabilidad, es aquel punto en el cual el nivel de ventas, es decir, tu oferta, iguala a la demanda, o en términos económicos, donde los costos que te genera fabricar este producto es igual a los ingresos que tú estás percibiendo. ¿Ya? Es decir, desde el punto de vista económico, si a ti te cuesta producir los 50 zapatitos, no sé, pondremos un dato X, 500 bolivianos, y tus 50 zapatitos, irónicamente o peculiarmente, igual los vendes en la venta total de los mismos, te da 500 bolivianos, pues 500 es igual a 0. Tienes un punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque tus costos son igual a tus ingresos. Y lo mismo pasa con el tema de la oferta y la demanda. Si tú produces 50 zapatitos y ofreces esos 50 al mercado y tienes 50 compradores, pues tu oferta es igual a la demanda, por lo cual entras en un punto de equilibrio. No estás ganando ni estás perdiendo, te estás manteniendo en un elemento neutral. ¿Se entiende cuál es el concepto de punto de equilibrio? Si alguien tiene una duda, por favor, puede cortar, no hay ningún problema. ¿Ya? Pasamos, por favor. Aquí podemos ver de una forma gráfica cuál es la tendencia o cuál es la peculiaridad de la tendencia de la oferta como la demanda. Ustedes pueden observar en pantalla que la curva de la oferta en una empresa en particular siempre va en creciente, ¿ya? A medida que tu cantidad va aumentando, también se va aumentando el precio, ¿ya? Desde el punto de vista de la oferta. En cambio, desde el punto de vista de la demanda, que es el punto de vista del consumidor, tiene una curva decreciente, ¿ya? Tiene una curva decreciente. A medida que vas adquiriendo mayor cantidad, pues buscan reducir el precio. A mayor cantidad, menos precio. ¿Ok? Un punto de equilibrio es aquel en el cual, tanto en la oferta como en la demanda, su cantidad y su precio sean exactamente el mismo. A ese punto en el cual se intersectan ambas curvas, la curva creciente de la oferta y la curva decreciente de la demanda, se denomina punto de equilibrio. Y es en este punto en el cual las empresas no ganan ni pierden. Es decir, si vende esta determinada cantidad a este determinado precio, esta empresa no va a generar ningún tipo de ganancia ni tampoco va a generar pérdidas. Se va a mantener neutral, se va a mantener en equilibrio. ¿Ya? Esto desde el punto de vista gráfico. Si ustedes se fijan o si ustedes se dan cuenta, el punto de equilibrio va radicado ya en función a un elemento de intercambio de bienes y servicios con una respectiva remuneración económica, ¿no? O una retribución, si usamos de manera adecuada el concepto. Esa retribución, ¿con qué elemento se da? Con el dinero. ¿Y qué es el dinero? El dinero es un conjunto de activos de una economía que las personas usualmente están dispuestas a utilizar para comprar y vender determinados bienes y servicios. Es básicamente el elemento que nos permite intercambiar este tipo de situaciones, ¿no? Es ese activo económico que nos permite comprar y vender determinados bienes y servicios. En las personas, obviamente, el dinero se ve involucrado también en temas de ahorro y en temas de inversiones. Y de la misma forma, esto se involucra a nivel empresarial, porque las empresas utilizan este activo económico para adquirir determinados productos y para vender de la misma forma, ¿no? Y también las organizaciones se encargan de generar ahorros a partir de este dinero o generar inversiones también a partir de este dinero, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista de la ingeniería económica, para el transcurso de esta materia, este es el concepto que vamos a manejar de el dinero que nosotros administramos, ¿ok?
Otro concepto más bastante importante con relación a lo que es la ingeniería económica es el interés, ¿ya? ¿Qué es el interés? Es ese precio que tú pagas o que tu empresa paga por el uso de un dinero prestado, ¿ya? Tú te prestas plata y pues el prestarte esa plata te ha generado un costo adicional. El interés es esa plata adicional que tú estás utilizando para pagar ese préstamo de dinero, ¿ya? Como nos comenta acá el concepto, el interés generalmente se expresa como un porcentaje anual. Muchas veces se lo analiza y se lo determina en base a un porcentaje anual. Esto en función, obviamente, a toda la suma prestada que hayas llegado a obtener de una institución financiera, de otra organización de financiamiento, etcétera, etcétera. ¿Ya? El interés se puede dividir en dos elementos. El interés alto se denomina interés alto cuando existe una poca demanda de dinero, es decir, las instituciones financieras no están generando mucho movimiento de su plata, entonces pum, te meten un interés alto para generar ese excedente y ellos también poder subsistir, ¿no? Poca demanda de plata o poca cantidad de plata. También hay un interés alto cuando no hay dinero. Efectivamente, cuando no te puedes ni siquiera prestar y es muy escaso el dinero, pues las entidades bancarias o las instituciones financieras, a fin de que puedan sacar provecho de esta situación también y regular el tema de préstamos, principalmente, hacen subir los intereses. ¿Con qué objeto? Con que se pueda regular el tema de los préstamos y la gente tampoco esté solicitando dinero prestado en gran cantidad y de manera, no sé, conceptualmente dicha o popularmente dicha de manera bien desesperada, ¿no? En cambio, el interés es bajo cuando existe exceso de dinero. Cuando las entidades financieras, las instituciones financieras tienen mucho que prestar, entonces ellos prefieren manejar intereses bajos a fin de que la plata mantenga un flujo y un movimiento, porque saben que ese flujo, este movimiento de dinero, a ellos les puede beneficiar, ¿no? Vas a pagar un interés por ello. Entonces, cuando existe mucho dinero, mucha cantidad de plata, usualmente se utiliza un interés o se maneja intereses bajos, ¿ya? Y en función a este concepto de interés, pues tenemos el principio del valor del dinero en el tiempo, que es un elemento que también se tiene que considerar al momento de realizar o de solicitar un préstamo. Y de ayer habíamos hablado de este tema también, ¿no? Un peso, un boliviano, una cantidad monetaria hoy día va a valer más que una cantidad del mañana. Esto es un elemento conceptual, pero lo que queremos llegar es el hecho de que el valor del dinero actualmente no va a ser el mismo de aquí a unos 5 años, ¿no? Los 100 pesos que tú puedes tener en tu billetera puede que en 5 años no valgan nada o valgan mucho. Eso va a depender mucho de qué manera va a evolucionar el valor del dinero que tú vas manejando. Y por eso había el tema de las crisis anteriormente, ¿no? La gente prefería muchas veces ahorrar en dólares porque el dólar se mantenía constante y estable. Ahora, pues al menos la política cambiaria nos ha permitido a nosotros valorizar el boliviano. Y el boliviano es una moneda pesada, al menos por ahora. Esperemos que siga siendo así. Sin embargo, aunque sea así la situación, el hecho de que tú tengas un determinado valor hoy no va a ser el mismo valor de aquí a 10 años. Ayer pusimos el valor, incluso el ejemplo de comprarte un coche, ¿no? Que te compres un RAV4 modelo 2021 en, no sé, $36,000 hoy, no va a ser lo mismo que te compres el mismo auto en 5 años al mismo precio. Porque hay diferentes factores que van a influir en el mismo, ¿no? Y eso hay que considerar al momento de analizar realmente qué valor tiene el dinero en el tiempo, ¿ya? Y eso es un punto que vamos a ver bastante en ingeniería económica. Si realmente tu dinero y la inversión y los préstamos que estás analizando son convenientes al momento de asumir una determinada decisión, ¿ya? El dinero se valoriza a través del tiempo a una tasa de interés, X, ¿ya? Y esto nos lleva a también hablar de el dinero en el tiempo.
en el cual nos indica que un determinado prestatario, la persona que te presta, en este caso estábamos hablando de las instituciones bancarias o de las instituciones financieras, después de un plazo, te va a solicitar que pagues una determinada cantidad a lo que él ya te ha prestado, que nosotros lo denominamos interés, ¿no? Por el tema del interés es que el dinero tiene un diferente valor en el tiempo, porque ese interés puede ir subiendo y bajando. Por 100 bolivianos en un determinado periodo puede que pagues un poco más y de aquí a un tiempo puede que pagues un poco menos, ¿no? Aquellos que ya han sido sujetos a un tema de préstamo o tienen tal vez algún conocido que tiene este tipo de situaciones, me va a entender un poquito mejor, ¿no? Y eso depende mucho del tipo también de financiamiento que llegues a tener de una entidad bancaria, porque el interés es bastante variable en muchos de los casos. Posteriormente, entramos ya a un siguiente concepto también importante, que es la inflación. ¿Qué entendemos por inflación? La inflación es aquel aumento sostenido y generalizado de un determinado bien o un determinado servicio en función a su precio y al tiempo, ¿ya? ¿En qué consiste esta situación? Por determinados motivos, desde el punto de vista macro y microeconómico, puede llegar a un momento en el cual el precio de un determinado bien o servicio se dispare hacia arriba, que vaya incrementándose de forma muy desmesurada a lo largo del tiempo. ¿Ustedes han visto la crisis en Argentina? ¿Qué tasa de inflación tiene Argentina actualmente? ¿Alguien sabe? De Venezuela ni hablar. Su moneda se desvalorizó mucho. Bastante. Y hace unos años atrás era una de las monedas más poderosas. Tenía mucho más valor que la misma moneda boliviana, ¿correcto? Entonces, eso se debe mucho, o esos cambios se deben mucho al tipo de economía que la misma organización decide, el mismo gobierno nacional de un determinado país decide emplear, ¿no? En muchos casos buenas decisiones, en otros decisiones críticas. La inflación se divide en dos elementos, la inflación moderada y la inflación galopante, ¿ya? ¿Qué entendemos por inflación moderada? La inflación lamentablemente siempre va a existir. La idea es que exista en cantidades pequeñas, ¿ya? De un año respecto a otro. Porque lamentablemente, por las diferentes cualidades de los productos y servicios, algunos que son producidos con determinadas materias primas que llegan a costar mucho más en el tiempo por su limitación, porque son productos materias no renovables, etcétera, pueden llegar a subir. Entonces, existe un determinado elemento de inflación, un determinado porcentaje de inflación, ¿ya? La idea es saberlo controlar. En este caso, hablamos de dos, como dijimos, en el cual la inflación moderada va a ser el aumento general y el aumento continuo de este porcentaje de inflación poco a poco. Usualmente, desde el punto de vista conceptual, lo manejan entre 15 y 30%. Inclusive esto es bastante alto, ¿ya? Inflación galopante, vamos a denominar aquel porcentaje de inflación cuyo nivel o porcentaje inflacionario se ve muy por encima de los dos dígitos. Cuando hablamos de 100, 200, 300%. Por ejemplo, en el gobierno de Siles Suazo se llegó a una inflación del 233%. Pregunten a sus familiares si tienen la oportunidad y la dicha de tener familiares que hayan vivido en esas épocas. ¿Cómo iban a comprar pan, por ejemplo? Tenías que hacer cola por 3, 4 panes. El pan era carísimo, ¿no? Entonces, hay situaciones en las cuales la inflación realmente influye de forma negativa a las organizaciones. Si mal no estoy, me van a corregir el día de mañana si gustan. Hoy, si alguien tiene un dato exacto, por ejemplo, la tasa de inflación en Argentina creo que es del 400%. No estoy seguro, ¿ya? Les dejo como tarea de investigación esa situación. La inflación también tiene un directo enlace con lo que es la oferta y la demanda, ¿ya? Con respecto a la oferta, por ejemplo, cuando existe inflación, ¿cuál es la tendencia de la curva de oferta? Es la siguiente. Nos indica que sube la tasa de interés, aumentan los salarios y aumentan los costos de materia prima. Entonces vemos acá, por ejemplo, la curva inicial
la cual tenía una determinada cantidad 1 a un precio 1. Una vez que la oferta, que se genera una inflación, pues existe un cambio en la curva de esta oferta, en el cual vendes menos cantidad, pero elevas tu precio. ¿Por qué? ¿Por qué vendes menos cantidad y elevas tu precio? Porque la inflación ha generado que aumenten tus costos de la materia prima. Tu materia prima ya no cuesta lo mismo. Han subido las tasas de interés. Si tu organización tenía un determinado préstamo, pues, oye, tienes que pagar un poco más. Aumentan el salario de las personas, porque ante una situación inflacionaria, pues, no sé, los 3,000 bolivianos que probablemente ganaban, ya no les alcanza. Pues necesitan que se les pueda remunerar con una cantidad un poco más elevada, lo cual te obliga a ti a reducir tu producción y esa producción inclusive venderle a un precio más caro, ¿no? ¿Qué sucede cuando tenemos una inflación que influye en la demanda? O sucede completamente lo contrario. Cuando existen más demandantes de algo, mejora la calidad de vida. ¿Por qué? Veamos con la gráfica. Tenemos una primera curva en el cual tú vendes una cantidad a un determinado precio. Si hay pues más demandantes, entonces esa cantidad va a aumentar y vas a generar mayores ingresos, ¿no? Porque hay más gente que te está adquiriendo ese producto. Y eso es algo muy bueno para una organización. Aquí podemos poner un ejemplo del huevito, ¿no? El precio del huevo del 2020, por ejemplo, estaba estimado de acuerdo a información económica 0,60 centavos. El 2021 subió 10 centavos más, a 0,70. ¿Cuál es el poder de compra? Un huevo sobre los 0,60 centavos que cuesta. El 2021, de la misma forma, un huevo sobre los 0,70 centavos que cuesta. Ustedes pueden observar en este pequeño grafiquito que si hacen el cálculo y la división de este poder de compra, el poder de compra va a disminuir el 2021. ¿Por qué motivo? Porque ha existido un incremento en el precio. Entonces, puede que haya mucha gente que no quiera comprar este producto, por lo cual se desvaloriza el dinero con respecto a este producto. El huevo ya no es lo mismo que antes, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes eso con el pan. ¿Ustedes se acuerdan cuánto pan compraban con 1 peso cuando eran niños, por ejemplo? Yo no estoy tan bien. 10 panes. Que nos podemos entender, ¿ya? 10 panes. Wow, 10. 5 panes. 5. Sí, dos panes. Buenas tardes, Yo- Inge. Yo creo que en Sí. el Chicolac también se puede ver. Antes, cómo te comprabas el Chicolac y ahora cuánto cuesta. En muchos productos. Yo recuerdo, yo compraba, porque me mandaban a la tienda muchas veces, yo era el mandado de mi casa, compraba 8 panes a 1 peso. Compraba 8 panes a 1 peso, las tabatabas costaban a 10 centavos, los bolos costaban a 10, con 50 centavos tenías un súper recreo en el colegio. ¿Qué más? ¿Qué añoranzas del ayer? El chocolate costaba 50 centavos, ¿no? Y ahora, ¿cuánto pagas por un pan? ¿Cuánto pagas por un bolo, una tabataba? ¿Cuánto pagas por tu chocolate? Los tiempos cambian y esto influye de forma directa en el precio que estás manejando, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de la inflación? Las siguientes. Existe una distorsión en el mercado. ¿Por qué? Porque el mercado siempre va a tender al equilibrio. La teoría del caos, por ejemplo, ¿no? El mercado siempre va a buscar, debido a la ideología igual de las empresas, que lleguemos a un equilibrio en el cual los ingresos se equilibren con los gastos o la oferta se equilibre con la demanda. Entonces, un tema de la inflación va a generar una distorsión en ese enfoque que tiene el mercado como tal. ¿Qué más? Va a empeorar la calidad de vida de las personas, porque efectivamente pues, va a hurgar de mayor forma sus bolsillos, en el cual el dinero que perciben puede que ya no sea tan influyente con respecto a lo que van a necesitar, que no les alcance, en pocas palabras. ¿Qué más? Genera un déficit en la balanza comercial. La balanza comercial es aquella balanza que forma parte, ¿se acuerdan de cuál forma parte?
¿Cuál es la balanza más importante de la balanza de pagos? La corriente. Transfer por cuenta corriente. Cuenta corriente. Y la cuenta corriente se divide en subbalanzas, en 4. Una de ellas es la balanza comercial, ¿no ve? La balanza comercial es aquella balanza en la cual se registran las compras que cada uno de ustedes realiza. Entonces va a generar un déficit. ¿Por qué? Porque ya no va a haber mucha compra que realizar debido a esta inflación. Y obviamente la fuga de capitales. En un país donde está todo inflacionario, nadie quiere invertir, ¿no? Y nosotros en muchos casos, lamentablemente, somos capos para hacer desaparecer nuestras empresas. ¿Hasta acá tienen alguna consulta, mis queridos estudiantes? ¿Todo esto está completamente claro? Perfecto. Para dejarlos descansar, entonces, vamos a dejar acá la clase, por favor. Algunas consideraciones. Hemos hecho un breve repaso para que todos nos mantengamos al día, por así decirlo, con respecto a lo que hemos visto el día de ayer, el día de hoy, ¿ya? Mañana culminamos con el tema conceptual durante el primer periodo y los siguientes periodos ya ingresamos a lo que es el tema 2, que es tasas de interés, ¿ok? Para esto voy a necesitar que cada uno de ustedes, por favor, pueda traer alguna herramienta en la cual pueda realizar determinados cálculos, su calculadora, una hoja de papel, o en su caso también, si están en una computadora y no en un celular, pues puedan manejar el Excel, según vean ustedes convenientes, ¿ya? La idea es que ustedes puedan ir, obviamente, calculando, que puedan ir trabajando conjuntamente conmigo, ¿ya? ¿Tenemos alguna duda hasta acá? Perdón. Perdón, ingeniero, me va a disculpar. ¿Podría repetirme lo de los últimos 10 segundos? Mi internet es pésimo, por favor, por favor. No hay ningún problema. Lo que les dije es, mañana ya vamos a iniciar, por favor, con el tema de tasas de interés. Tenemos algunos conceptitos más que es necesario manejarlos, los vamos a culminar bastante rápido y tenemos que iniciar ya rápidamente lo que es el tema número 2 para ir ya nivelándonos con el tema del contenido, de acuerdo al cronograma que ustedes han observado. Dicho esto, les voy a pedir por favor que puedan traer, si están con un celular y prefieren manejarlo desde esa perspectiva, o una tablet tal vez, traer su calculadora, una hoja de papel para que puedan ir haciendo los cálculos conjuntamente conmigo, paralelamente, es ideal. O en todo caso, si están en una computadora y prefieren manejar alguna herramienta de cálculo ya propia de la máquina, el Excel, el Calculator, no sé, eso lo dejo a criterio de ustedes, pero por favor mañana con herramientas que nos permitan realizar cálculos matemáticos, ¿ya? ¿Alguna duda más que tengan? Ingeniero, no importa si nos entregó la tarea que me han dado, ¿no ve? Tarde. Tenía entendido que usted ya no va a dar para sistemas. Lamentablemente con el tema de sistemas, la carrera de sistemas no está habilitada para la materia. No es que no van a darla conmigo, sino la materia se cerró para la carrera de sistemas. Eso es un comunicado ya emitido por la coordinación del curso de verano para que ustedes puedan tomar conocimiento y obviamente puedan accionar, porque tengo entendido que hoy tienen la apertura del WebSys, entonces para que puedan tomar sus previsiones respectivas a eso. Sí, si ustedes pueden observar, por ejemplo, el listado oficial ya de docentes y materias en la página de la facultad, se les va a poder observar y van a poder ver que la carrera de sistemas lamentablemente ya no está dentro del marco de lo que es la materia de ingeniería económica. Gracias. De nada, mi querido Israel. ¿Alguna consulta más, perdón? Inge, perdón, el PDF de hoy lo puede subir a Classroom, por favor, para darle otra revisada. Serviría de mucho, por favor, Inge. No hay ningún problema. Conmigo la temática va a ser la siguiente, pero por favor denme hasta eso de las 10 de la noche todos los días porque tengo otra actividad paralela una vez culminando con ustedes. Yo voy a subir las diapositivas que vayamos viendo día a día para que ustedes puedan retroalimentarse y de la misma forma las clases grabadas, ¿ya? Vamos a generar un drive en el cual ustedes van a poder retroalimentar con la información que hemos visto día anterior. Pierdan cuidado ante ese aspecto, ¿ya? No se preocupen.
De la misma forma, para que no les quede claro, voy a ampliar el plazo para que puedan entregar su primera practiquita con respecto al tema de macroeconomía, ¿ya? Hasta el día de mañana también, pero ojo, por si acaso. ¿Alguien más tiene alguna duda? Disculpen. ¿Todo claro, muchachos? Todo claro, ingeniero. Ya, vamos a responder entonces a las últimas preguntas teóricas que tienen acá. Lo del lo del partido lo vamos a ver todavía, ¿ya? Pórtense bien con la auxiliar, pórtense bien conmigo los primeros minutos de la clase y ya vemos qué hacer. Con respecto al examen, el examen va a tener una parte teórica, pero más que enfocarlos el examen desde la perspectiva teórica, es el hecho de que puedan aplicar estos conceptos a su trabajo, a su trabajo práctico. El examen también va a tener casos de estudios donde ustedes van a analizar en función a los conceptos que estamos viendo. Y de estos Kahoots que les hablé al inicio, pues voy a subir un parcito el fin de semana para que ya puedan competir individualmente y, como les dije, entre carreras también, ¿ya? Porque la participación de ustedes también va a ser premiado en función al grupo que ustedes estén involucrando. La idea es esa, que seamos un grupo dinámico en el cual ustedes también puedan aprender y puedan esforzarse, ¿ya? Creo que es todas las dudas que tenemos. Si no hay más dudas, entonces, mis queridos estudiantes, lo dejamos acá la clase por el día de hoy. Vayan a descansar, por favor. Pónganse al pendiente, los que tengan algún pendientes en la materia. Y pues nos vemos el día de mañana a las 5:25. ¿Sí? Que tengan una muy buena noche, descansen muy bien y hasta mañana.